La mayoría de las personas ha experimentado una situación potencialmente traumática. Muchos logran superar esta situación, pero algunos se quedan atrapados en el recuerdo y continúan manifestando ansiedad y otros síntomas que pueden conformar lo que en psicología se conoce como estrés postraumático. En este video voy a explicar un poco cuáles son los síntomas del estrés postraumático, cuáles son un poco de las causas psicológicas que influyen para que algunas personas desarrollen este problema y cuáles son algunos de los tratamientos más eficaces. Comencemos. Empecemos por definir qué es un trauma. Un trauma es el impacto psicológico que tiene una experiencia que pone en riesgo la integridad física o psicológica de una persona. Ahora bien, dos personas pueden haber tenido una misma experiencia, haber estado en un mismo lugar, sin embargo, una es capaz de lidiar con el trauma de una forma expedita, mientras otra se queda atrapada en esta situación. Las causas para esto no están del todo claras, pero ciertamente, como en la mayoría de los trastornos psicológicos, hay elementos de índole genética o temperamental, y también hay factores relacionados con el desarrollo psicológico de las personas. La mayoría de las personas han tenido algún tipo de experiencia traumática o potencialmente traumática. Por ejemplo, en los países que son sísmicos, como Chile o El Salvador u otros países, Japón, donde yo estoy ahora, las personas con cierta regularidad experimentamos terremotos, y dependiendo de donde nos encuentre el terremoto puede constituirse una experiencia desbordante y amenazante para la integridad física. La mayoría de las personas, ciertamente, después de una experiencia intensa que pone en riesgo la vida, como un terremoto o un accidente de tráfico o un asalto, que son algunas de las situaciones que podrían provocar un trauma psicológico, experimentan, la mayoría de las personas, una cierta consecuencias en los días posteriores, incluso en las semanas posteriores a la situación. Eventualmente estos síntomas van desapareciendo y las personas logran retomar la vida normal. Sin embargo, algunas personas continúan después de un tiempo manifestando esta sintomatología. También hay situaciones, hay personas en que no manifiestan síntomas o aparentemente los síntomas van desapareciendo, pero vuelven a aparecer o aparecen por primera vez en algunos casos un año después. El primero tiene que ver con que las personas manifiestan estar permanentemente recordando lo ocurrido, ¿no? Los pensamientos empiezan a aparecer en la conciencia y las personas no pueden sacudírselos, y aparecen en los momentos que se está trabajando, que se está haciendo ciertas cosas, y las personas tienen dificultades para realizar las actividades que requieren atención. O aparecen también en forma de pesadillas, por ejemplo. Otro grupo de síntomas son los síntomas relacionados con la hipervigilancia, es decir, las personas se encuentran permanentemente vigilantes de que no vaya a ocurrir o presentarse una situación semejante. O si una persona ha experimentado un terremoto, de repente hay una pequeña vibración, o incluso ni siquiera hay una vibración, pero la persona tiene la percepción de que hay una vibración y salta y tiene una reacción excesiva para lo pequeño o la ausencia incluso de estímulos
Y como la persona reacciona con ansiedad ante un estímulo de este tipo o semejante al que se experimentó, las personas tienden a evadir esta situación. Hay situaciones en las cuales es completamente posible evitar el estímulo que genera ansiedad, como por ejemplo si a la persona la han asaltado en un callejón o en una cierta calle, la persona fácilmente puede buscar otra ruta. Pero hay ciertas situaciones en las cuales no es tan fácil evitar el estímulo. Por ejemplo, si una persona ha sufrido un accidente en un automovilístico, la persona puede empezar a tratar de evitar manejar o subirse a un automóvil, y eso puede afectar su vida de forma considerable. Entonces, todas las situaciones que consisten en que la persona evita recordar o físicamente acercarse al estímulo que produjo o relacionado con el trauma, son consideradas dentro de esta categoría de evitación. Y el último grupo de síntomas tiene que ver con cambios en el ánimo y cambios en la cognición. Es decir, las personas empiezan a sentirse deprimidas, muestran muchos síntomas que también están presentes en la depresión: poco ánimo, poco placer en las actividades que generalmente producían placer, alteraciones del sueño, y también puede ocurrir que las personas empiecen a culparse de lo ocurrido. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se presenta este trastorno? En realidad las explicaciones van desde lo neurofisiológico hasta las distintas teorías psicológicas que hay. Dentro de las teorías psicológicas, algunas de las más prevalentes o las más dominantes en el tratamiento efectivo del estrés postraumático son las que corresponden al modelo cognitivo-conductual. En este modelo, una de las ideas centrales tiene que ver con el aprendizaje asociativo del miedo. Es decir, las personas naturalmente le tenemos miedo a algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la reacción natural frente a un precipicio es alejarse, ¿no? Eso es una conducta natural de sobrevivencia. También naturalmente las personas aprendemos a asociar ciertas situaciones con un estímulo peligroso. Así, por ejemplo, una persona que sufre un accidente que amenaza su vida o que lo sintió como amenazante de su vida o de una persona cercana que acompañaba en el auto o en el otro auto, lo que ocurre es que la persona asocia la experiencia de amenaza a la vida con el estar en un auto, ¿no? Y esa experiencia hace que la persona tienda a evitar subirse a ese auto o con esa persona que iba manejando, o pasar por cierta calle o transitar bajo ciertas condiciones de tráfico. La persona tiende a evitar eso porque asocia a esas situaciones la amenaza que experimentó. Incluso, posteriormente, lo que puede ocurrir es que esa asociación se va extendiendo y ya no es el miedo a subirse a ese auto o con esa persona, sino que empieza a extenderse a subirse a cualquier automóvil, ¿no? Y así la situación, en vez de mejorar, va empeorando. Esto ocurre porque, como decíamos, después de un accidente, las personas naturalmente pueden tener cierto miedo a subirse a un auto, pero muchas de las personas logran superar ese miedo, subirse al auto y a empezar nuevamente a transportarse como lo solían hacer sin ninguna consecuencia, lo cual va produciendo que ese miedo, esa relación que existía entre el automóvil y esa amenaza se vaya diluyendo, y entonces la persona nuevamente puede hacer su vida normalmente. Sin embargo, las personas que evitan subirse al auto no tienen esa experiencia, nuevamente
de relacionar o de romper ese vínculo entre la experiencia de subirse al auto y la situación de amenaza. O si lo intentan, se suben al auto y empiezan a experimentar mucha ansiedad y entonces se bajan del auto y dicen, no, ya no me vuelvo a subir, ¿no? Y eso empieza a generar un círculo vicioso, evita o impide que este vínculo, esta asociación entre un estímulo neutro y un miedo se rompa. Pero además de este aprendizaje por asociación, las personas también interpretan la situación. Y muchas veces estas interpretaciones tienen ciertas ideas erróneas, ¿no? Que perjudican o que contribuyen a que la persona permanezca en un estado de culpa y de evitación. La buena noticia es que en la mayoría de los casos el estrés postraumático es un cuadro que puede tratarse de forma efectiva. Pero la forma más efectiva de tratamiento es usualmente poco aceptada por las personas que más la necesitan, porque requiere justamente que la persona se involucre en lo que no quiere, es decir, se involucre y vuelva a recordar la situación que le genera ansiedad, o que vuelvan a la situación y se mantengan por un periodo prolongado de tiempo en la situación que les generó o que les genera ansiedad. Obviamente, en situaciones que son razonables. Entonces, la terapia de exposición es la forma más efectiva de tratamiento. Este acercamiento a la situación puede ser a través de, como ya dijimos, a través de la imaginación, a través de que las personas escriban sobre la situación que ocurrió, a través de, ahora actualmente, a través de la realidad virtual, por ejemplo, o a través de el contacto directo con la situación que genera malestar. Esta es una técnica que ha mostrado ser efectiva consistentemente, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, que se llama. Pero en realidad, con cualquier buen terapeuta de cualquier orientación que se aboque a ayudarle a lidiar con los recuerdos, con su experiencia de ansiedad, con sus pensamientos, con sus emociones vinculados directamente con la experiencia traumática que le afecta, puede ser útil y sin duda poco a poco le va a ayudar a ir saliendo de la situación. Si usted cree que tiene un cuadro de estrés postraumático, lo más adecuado es que vaya, que busque ayuda a un profesional que le puede ayudar y orientar en este proceso y que se mantenga en este proceso. Porque en la medida en que usted se mantenga en este proceso, aunque pueda ser un poco no agradable en el comienzo, es la forma más efectiva de lograr superar el problema que está viviendo. Es muy importante que si usted se encuentra en esta situación, tenga claro que usted es capaz de salir de esta situación, de que requiere un poco de valor y que ese valor que usted muestre va a ser recompensado. No tienen que empezar por grandes cosas, puede empezar por pequeñas cosas, dar pequeños pasos, pero tratar de mantener eso. Pero sepa que usted puede, sepa que hay formas saludables también de lidiar con esta situación. Porque muchas veces las personas algunas personas tienden a tratar de, frente a este malestar o esta incapacidad, tienden a buscar formas de adormecerse, de consumir drogas, por ejemplo, para regular el nivel de ansiedad o para poder dormir o para poder salir o hacer ciertas cosas. Y si bien las drogas, cuando están los fármacos más bien, que son un tipo de drogas recetadas por un médico, pueden ser parte
usualmente un tratamiento efectivo para tratar el estrés postraumático. Drogas que no están recetadas, que son automedicadas, o drogas que son adictivas, sin control, pueden empeorar el problema en vez de mejorarlo. Así que, ojo con eso. Si se siente mal, si no puede dormir, haga ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio ayuda al cuerpo a relajarse, ayuda a que el cuerpo se canse y pueda dormir mejor, por ejemplo. Converse con personas de confianza sobre la situación que le ocurrió. Busque a alguien que le pueda escuchar, que sea capaz de escuchar lo que usted quiere repetir varias veces y que tenga paciencia y que le ayude constructivamente a reevaluar la situación, que es el trabajo que también va a hacer su terapeuta de una forma más profesional y más estructurada. Por otra parte, también ocurre en algunas personas, creo que es positivo mirarlo de esta forma, que hacen de esta mala experiencia algo positivo. Es decir, haber tenido una experiencia peligrosa que amenazó la vida hace que algunas personas reinterpreten su vida, den una prioridad a cosas que antes no le daban prioridad, o que disfruten cosas que antes no disfrutaban. Ante la constatación de la fragilidad de la vida, las personas dicen, bueno, voy a aprovechar, y logran tener una mayor apreciación de lo que ocurre en sus vidas y a tener una perspectiva más amplia y en algunos casos espiritual de la experiencia que tuvieron. No creo que es necesario que las personas interpreten esto como una oportunidad para una transformación espiritual, pero ciertamente es una oportunidad para reevaluar la vida y para apreciar las cosas positivas que existen o para buscar un rumbo nuevo que le permita vivir de mejor manera con las personas que le rodean. Eso es lo que yo quería comentarles sobre el estrés postraumático, que fue un tema que trabajé en mi investigación postdoctoral. Aprovecho, a propósito de esto, de tomar estas experiencias como una posibilidad de transformación, a reiterarles la invitación a mi taller que he denominado Mi Viaje del Héroe. Voy a poner un vínculo abajo para las personas que puedan estar interesadas. Eso por hoy y nos vemos.